Bienvenidos nuevamente. Hermanos, si quieren mandar cualquier correspondencia, quieren mandar peticiones de oraciones, comentarios, preguntas, lo pueden hacer y escriban un correo electrónico a jesusislord.fm radio@gmail.com jesusislord.fm radio@gmail.com. Gracias, hermanos, por sintonizarnos. Acabamos de escuchar esta poderosa enseñanza que nos dio el profeta del Señor, el Dr. David O'War, el día de la segunda conferencia internacional hace poco. Ahí en esta enseñanza hay muchas preguntas que nos está haciendo el Señor, muchas instrucciones para nosotros, la iglesia, que nos podamos preparar para la venida del Mesías. Una de las preguntas que llegaron a mi corazón, por ejemplo, si eres pastor, ¿estás llevando el evangelio puro de la sangre y la cruz, del arrepentimiento, de la santidad que prepara la iglesia para la llegada de Cristo, para que ella se encuentre sin mancha, sin arruga y lista para entrar al cielo? ¿Como pastor estás predicando eso o estás todavía involucrado en un evangelio corrupto, de dinero, de falsedad, que es dulce al oído y a la carne, pero que te lleva al infierno? Examina tu corazón, examina tus motivos. Como mujer, nos presentamos frente a Dios vestidas de una manera digna y santa, como si estuviéramos frente a un rey. Si hubiéramos estado frente a un rey humano, nosotros tomaríamos cuidado de presentarnos de una manera muy agradable. Pero cuando nos presentamos frente a Dios, y recordemos que Dios siempre está presente, no hay momento que Él no esté presente, así que siempre debemos de presentarnos de una manera correcta. No debemos de presentarnos usando modas modernas que son inmorales. Tenemos que vestirnos de una manera que no es desnudez frente a nuestro Dios. Como oveja de Cristo, como cristiano, estamos sentados bajo un pastor que predica la verdad, que predica la santidad, la justicia, que nos prepara para encontrarnos con un Dios santo. ¿O es que seguimos bajo un evangelio suave, un evangelio que no nos prepara, que no nos enseña o instruye en la palabra de Dios? Tenemos que examinar dónde estamos, hermanos, como cristianos. Si eres una esposa de un pastor, ¿acaso tienes celos y no permites que tu esposo sirva al Señor en espíritu y en verdad? O tú, como un hombre, ¿te has dado cuenta que como la cabeza del hogar, el Señor te requiere que guíes a tu familia a la justicia, que los instruyas en la palabra, que ores por tu familia, que ores por ellos y con ellos? Podrás darle buenas cuentas a Él sobre estas almas cuando Él te lo pida.
Has llevado a tu familia al temor de Dios, que es en verdad el principio de la sabiduría. Esto nos lleva a otra pregunta. Como padres, ¿qué tipo de sacrificio estamos ofreciendo al Señor? ¿Son nuestros hijos como Jesús, por ejemplo, que creció en sabiduría, o como Samuel, que fue preparado para el servicio a Jehová? ¿O acaso será que nuestros hijos son rebeldes y como padres pensamos que está bien, que son jóvenes, y entonces justificamos los malos actos de ellos con la excusa de que todos los jóvenes son así? Yo sé que es difícil, que vivimos en un tiempo difícil, que hay mucha influencia hacia nuestros hijos, y hay veces que nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, bregando con esto, pero el Señor está viendo si nosotros estamos determinados a enseñarle a nuestros hijos, a corregirlos en amor, a darles disciplina con el amor de Dios, a mostrarle el camino y a no darnos por vencidos. Y esto lo hacemos con mucha oración, con mucho ayuno, porque he escuchado al poderoso profeta del Señor decir que cuando nosotros ayunamos, estamos invirtiendo en nuestra familia, en nuestros hijos. Debemos examinarnos honestamente a ver si en verdad nosotros estamos en oración, en ayuno por nuestra familia. Hermanos, vayamos a Lucas 2, versículo 52. Ese es la instrucción o el ejemplo que se nos da de Jesús. Ahí dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Asimismo debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Hermanos, nuestra vida debe ser un sacrificio santo al Señor. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿soy diferente en mi trabajo y solo aparento ser nacido de nuevo los domingos? También me dirijo a los jóvenes. Tú, jovencito, ¿qué es lo que ofreces a Dios? ¿Vas a la iglesia solo a buscar novios o novias? ¿O vas con un corazón dispuesto a ser transformado, que a pesar de las presiones que están alrededor en la sociedad, tú buscas de todo corazón hacer el bien, hacer lo correcto, aprender las maneras de Dios? Y si nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Así que no hay excusa. Siempre podemos tener esa ayuda que nos prometió Jesús. En realidad nuestra vida debe ser una adoración para el Señor. Vayamos a la palabra de nuevo, hermanos. Tomen sus Biblias y busquen en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y ahí dice que debemos ser sacrificios vivos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es muy importante que cuidemos de nuestro templo, hermanos. Para cada persona, joven, adulta, anciana, debemos de siempre cuidar de nuestro templo. También está el tema de la lengua, por ejemplo. La lengua es algo
que nosotros podemos usar para orar y para hablar cosas buenas, para glorificar a Dios, para darle aliento uno al otro. Pero al mismo tiempo, la lengua es usada para el pecado, para la mentira, por ejemplo, para hablar cosas inmorales y para glorificar al diablo. Esta es la misma lengua que se puede usar para adorar a Dios y después para la maldad. Examinemos nosotros en nuestras vidas cotidianas, con nuestra familia, nuestros esposos, esposas, nuestros hijos. Nosotros hablamos de una manera el domingo cuando vamos a la iglesia y después cuando llegamos a casa nos peleamos, maldiciendo, usando malas palabras. Tenemos que examinarnos y arrepentirnos, hermanos, para que entonces el Espíritu Santo pueda purificarnos en toda parte de nuestros cuerpos. También vayamos a otra escritura que está en Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6. Ahí dice, él contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí se ve la importancia de lo que está en nuestros corazones, porque nosotros podemos hablar de una manera, pero en realidad no es lo que está en nuestros corazones. Y aquí en la palabra el Señor nos está diciendo que esto es hipocresía. El respeto que tenemos hacia Dios está directamente relacionado al sacrificio que le ofrecemos. Si tú ofreces un sacrificio profano, eso deshonra al Señor. Cuando nosotros nos presentamos frente al Señor, le estamos dando un sacrificio no corrupto. Como dije anteriormente, el estado de nuestros hijos, esa es una ofrenda al Señor. Si ellos están mal, entonces no le estamos dando una buena ofrenda al Señor. Y como dije anteriormente, yo sé que es difícil, como madre yo lo he experimentado, pero lo que sí puedo testificar es que siempre ha estado ahí el Espíritu Santo para ayudar. Y veamos el mismo ejemplo de Dios, un Dios que es todopoderoso. Él ofreció lo mejor. Él ofreció el perfecto Cordero a su único Hijo. Hermanos, ¿cuánto más debemos hacer nosotros cuando le ofrecemos algo al Señor? ¿Qué podemos darle al Señor de nuestras vidas? Escojamos darle lo mejor. Examinémonos de acuerdo a la luz de la palabra para poder mejorar las áreas en que podemos darle algo mejor. Mira la pregunta que nos hace el Señor aquí en Malaquías. Nos dice que ni siquiera podemos ofrecerle ese sacrificio con defecto a los hombres, a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. Si un hombre no puede aceptarlo, ¿cuánto más no lo podrá aceptar un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, nuestro Creador?
También aquí Él nos dice que Él no está complacido cuando el pueblo le va a adorar con vestidos inmorales, con bailes inmorales, con alabanzas mundanas. Es un tipo de adoración moderno que tiene un estilo mundano. ¿Cómo podemos creer que algo así le va a complacer a Dios? Examinemos todo lo que nosotros usamos para adorar al Señor y asegurémonos de que es algo santo y separado. No usemos lo que usa el mundo para adorar al Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos lleve a toda verdad para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Algo que el Señor detesta, todo esto, y por tal razón ahí en la enseñanza Él dice que quisiera que se cerraran las puertas del templo para que no entrara este tipo de adoración. Así nos ha dicho en estos versículos de Malaquías. Por eso, hermanos, no cabe duda de que Dios no va a aceptar nada menos que el perfecto sacrificio. Y muchos dirán, bueno, somos humanos, no somos perfectos. Pero recuerde que el que mora en usted es perfecto. Y Él lo puede llevar a esa medida, a esa estatura, así como creció Jesús cuando estuvo en la tierra. Vamos a examinar nuestras vidas muy detalladamente. Pongamos nuestra vida bajo un microscopio. Recordemos que nuestra eternidad en el cielo depende de que hagamos esto. Yo personalmente he pasado por estas etapas y todavía estoy en proceso. Pero lo importante es ver de que no nos quedemos en el mismo lugar siempre, sino que estemos creciendo, estemos mejorando. Permitamos que el Espíritu Santo nos purifique. Tenemos que pasar por ese fuego purificador para poder estar listos. No hay otra manera. No podemos tomar otro camino, sino que este camino de purificación. Estas han sido las instrucciones que nos ha dado el Señor en su palabra. Esta escritura que hemos escuchado nos puede ayudar, hermanos, de una manera muy grande. Tomemos estas oportunidades cuando el Señor magnifica su palabra para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Tomemos las escrituras detenidamente y permitamos que pueda alumbrar nuestras vidas. Yo sé que a cada momento podemos mejorar y cada vez vamos a otro nivel. Asegurémonos de que estemos yendo de gloria en gloria, como dice la palabra. Hay otra escritura que me impresionó mucho al estar haciendo este estudio. Está en Malaquías 4:2.
vayamos a Malaquías capítulo 4 versículo 2 y le doy esta escritura para darle aliento. Ahí dice: pero para ustedes que temen mi nombre, nacerá Él de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde y brincarán con gozo. Hermanos, aquí esto le está dando aliento para que sepan que tienen que temer el nombre de Dios, y de ahí usted recibirá su sanidad, recibirá su libertad, todo lo necesario, pero es para los que temen a Dios. Les doy aliento para que tomen este estudio, estas escrituras, y sigan investigando y comparando lo que está en su vida.